Son insoportables, les quiero decir así como para arrancar el programa los médicos. Son insoportables, siempre están en desacuerdo con lo que digo, con lo que propongo, con lo que hago, en fin. Pero seguramente ustedes me van a acompañar en el sentimiento porque yo los acompaño con todas las consultas que tienen. Roberto, escuchamos. Rosa de Parque Chacabuco pregunta, ¿el lupus es discapacitante? Me gustaría que Verónica lo responda, que es quien padece el lupus. En algunos casos sí, y es muy difícil conseguir el certificado de discapacidad. Ok. Porque esta es descripción de vida que vos nos hiciste, hay veces que se ve agravada y realmente necesitan... Es una discapacidad fundamentalmente visceral y entonces es muy difícil conseguir el certificado. Perfecto. Otro mensaje. Josefina de Almagro le diagnosticaron lupus a los 63 años. ¿Puede ser que se declare en personas mayores? ¿Tiene algunas variaciones a esa edad? ¿Andrea? Sí, no es lo común. En realidad se diagnostica en edades mucho más tempranas, ¿no? Más a la mitad de la vida, en la primera adultez. Pero sí, hay variantes y también lo que puede pasarle a la señora es que quizás haya tenido expresiones muy anteriores y que lo que pasa cuando es un diagnóstico muy tardío es que se haya tardado tanto en llegar al diagnóstico. Claro, entonces, que llegó a esa edad, digamos. Sergio, las personas con lupus que tienen hijos, ¿tienen riesgo de transmitirle esta enfermedad a sus hijos? Está descrito que solamente un 5% de los hijos de personas enfermas con lupus van a desarrollar la enfermedad. Ok, o sea que es un porcentaje relativamente bajo. Muy bajo. Otro mensaje. Julia de Pablo Novés, ¿el lupus es parecido al síndrome de Sjögren? No, lo que pasa es que el síndrome de Sjögren cursa también con sequedad lagrimal y úlceras en la córnea. Y el lupus puede llegar a tener estas manifestaciones también, pero el lupus es una enfermedad muchísimo más compleja que puede abarcar también al Sjögren. Por eso decíamos al principio del programa que es una enfermedad que se puede confundir con tantas otras, ¿no? Y por eso cuesta tanto llegar finalmente al diagnóstico, y estos criterios que nos señalaba Andrea son los que en el fondo a fin de cuentas tienen los médicos para hacer esta evaluación final y llegar al diagnóstico final. Otro mensaje. Paola de Isidro Casanova, su mamá, que tiene 46 años, le diagnosticaron hace 6 años artritis reumatoidea. Se trató pero no mejoró, se le hinchan las articulaciones, la muñeca, las rodillas y ahora los análisis le dan negativo en cuanto a la artritis reumatoidea. ¿Puede ser lupus? A ver, Ale, primero, hablemos de la parte de la artritis y después si este análisis de sangre puede dar cuenta de otra cosa. Sí, como decíamos antes, los síntomas son muy parecidos. Cuando hay una afección articular del lupus se manifiesta generalmente como un proceso artrítico. La forma más clara es tener un diagnóstico correcto y para esto es tan importante las pruebas de laboratorio donde van a determinar qué tipos de anticuerpo tiene y de esta forma poder llegar... ¿Puede entonces confundirse claro, o en el laboratorio te deja claro que no es una artritis reumatoidea y que es un lupus? Claro, la artritis reumatoidea es una entidad que puede presentarse sola como patología y puede ser, digamos, serológicamente negativa o no, es decir, que en el laboratorio puede tener un anticuerpo positivo o no, pero lo que hay que hacer en este caso, como también puede formar parte de la expresión artrítica del lupus, es hacer lo que dijimos hace un rato, es decir, seguir los criterios, es decir, tiene el componente de la artritis más y hay que empezar a sumar. Claro. Y no olvidarse también que la artritis también es reumática, también es sistémica y las afectaciones de los órganos son los mismos, porque los órganos pueden atacarse los mismos. La diferenciación lo va a hacer el laboratorio que es propio del lupus con el componente de artritis, eso es lo que hay que hacer. ¿Se entiende? Bueno, sí, espero que se haya entendido, pues yo ya tengo una cantidad de información en la cabeza que no me explota. A ver, Roberto. Daniel de Capital, una persona que padece colitis ulcerosa y celiaquía, ¿también puede tener lupus? Sí, como puede tenerlo. Bueno, Verónica también sos celíaca, ¿no? Yo le decía que la acompañaba, por lo menos en eso la acompañaba en su padecer, porque, bueno, también es un padecer, en alguna u otra manera es un padecer. Hablábamos de las galletitas en el corte, imagínense. De hecho, digamos, lo que creo que hay que entender con esta superposición de cosas y de patologías es que tienen algo en común que es digamos, el problema inmunológico. Lo autoinmune. Exactamente, entonces puede dispararse, por decirlo sencillamente, para cualquiera de las patologías que tengan la misma fisiopatología, es decir, y se pueden superponer, uno puede tener colitis ulcerosa, ser celíaco y desarrollar lo que puede, de otras digamos, cosas, claro. Exacto. Otro mensaje, Juan Roberto. Antonio de Villavoz dice, ¿qué diferencia hay entre las manchas de psoriasis y las de lupus? La psoriasis presenta unas manchas que son principalmente descamativas y que se dan en ciertas partes del cuerpo, como por ejemplo en los codos, y la del lupus son manchas más eritematosas, más rojas, y no son descamativas como las de la psoriasis. Claro. Igual, ambas son enfermedades autoinmunes.
Es gracioso porque Andrea nos decía que cuando ella empezó a ver, a Verónica, perdón, cuando ella empezó a ver las manchas, ciertas manchas en la piel, iba al dermatólogo y le decían que era por el sol. O sea que tampoco es una mancha así que vos podés decir, no. Bueno, no, eran pequeñas manchas que vos obviamente te llamaban la atención, cuando pero que podían fundamentalmente el sol. Que se podían confundir con eso, ¿no? Bueno, como conclusión, me parece que hemos recibido hoy mucha información porque es una enfermedad complicada de poder sintetizar. Por eso es que se tarda en llegar a este diagnóstico, como decíamos, se tienen tantas cosas en cuenta. Puede afectar a muchas otras cosas que se pueden confundir inclusive con otras enfermedades. Pero me gustaría quedarme con un último mensaje de Verónica, que es finalmente que se puede vivir con lupus y que nos cuentes vos ¿por qué tenés ese sentimiento real y necesitas decirlo? Porque estoy viva y porque puedo hacer las cosas que hace la mayoría de la gente que no tiene lupus. Sí. Hay que adaptarse al lupus. Es un trabajo que lleva su tiempo, cada uno tiene su tiempo específico, pero hay que hacerlo y hay que elegir vivir, no sobrevivir. Cuando uno elige sobrevivir, lo que elige es centrarse en la enfermedad y uno está pendiente del médico, de la medicación, de los análisis. Hay que tratar de hacer dentro de las limitaciones que impone la enfermedad lo que hace todo el mundo, trabajar, salir, proyectar. Es difícil, sí, no, pero se puede. Qué interesante esto, ¿no? Porque cuando son estas enfermedades que necesitan de tantos controles, es tal cual lo que vos planteás. Terminás estando pendiente de cuándo te toca ir al médico de vuelta, cuándo tenés que hacer el análisis o cuándo te tenés que hacer tal control, que la vida se te va en eso. Se te va en eso. Pero no hay que dejarlo. No hay que dejar. Nos quedamos con ese último mensaje y por poder llegar a este proceso de remisión que obviamente Verónica está esperando para mejorar del todo su calidad de vida. Gracias a todos. Ha sido un debate súper valioso en el día de hoy. Y le deseamos un muy feliz cumpleaños a nuestro director, Marcelo Gómez. Que disfrute, que tenga un muy pero muy buen día. Chao. Buenas tardes a todos.